¿ya? Voy a comenzar a grabar igual, ¿ya? Bien. Buenas tardes entonces a todos, a todas. Espero que esta clase igual les sirva, ¿ya? La idea es tener toda la semana, vamos a tener un horario fijo, ya para ir resolviendo dudas, para que me planteen alguna inquietud y para que vayamos comentando las actividades, ¿ya? Vamos a trabajar entonces sobre la guía número 6, ¿ya? Y yo les puse una frase, ya porque era muy relacionado con el tema de esa guía. Pelearé contra la mala literatura hasta el día de mi muerte, de Harold Bloom, ¿ya? Ustedes habían visto la guía anterior, habíamos visto el concepto de clásico literario. Habíamos hablado, ¿cierto?, que el clásico literario tenía varias definiciones, ¿verdad? A veces era lo que estaba como en el canon, lo que era como considerado la buena literatura, mientras que aquello que no era un clásico era considerado como una mala literatura. Y ahora vamos a ver en esta guía que vamos a ver el otro lado de la moneda, vamos a ver el lado de los bestsellers. ¿Qué son los bestsellers? Son los libros que lee mucha gente, son, como el nombre lo dice, son los más vendidos. Ya, por ejemplo, no sé, a ver, Harry Potter, los libros de Tolkien, los libros estos como tipo 50 sombras de Grey, o todos esos libros que son como que leyó mucha gente, libros de autoayuda, los libros de Coelho, los libros de Isabel Allende, todos esos libros que ustedes saben que lee mucha gente, ¿ya? Esos son los libros de los bestsellers, ¿ya? Bien. Esta guía entonces habla un poco de ese tema, ¿ya? El texto que tenían que leer, que venía en la guía, es Maleducada, de Leila Guerriero, ¿ya? Que es un texto, también como una especie de ensayo o argumentación de ella, donde dice por qué dice que es maleducada, pero no es que sea maleducada porque tenga mala educación, ¿ya? O que no se comporte bien, sino porque ella fue educada de una manera distinta a lo que se espera. Ya vamos a ir comentando el texto. ¿Ya? Dice así, Maleducada de Leila Guerriero, ¿ya? Pueden ir siguiendo la lectura. Leí últimamente, por algún motivo que desconozco, varios artículos acerca de cómo conviene despertar la sensibilidad de los niños en torno a la música, la literatura, el cine, el teatro, el arte en general. Descubrí leyéndolos que he sido pésimamente educada, que he visto y leído y escuchado cosas que, al parecer, no ayudan a desarrollar la sensibilidad de ningún niño. Es cierto que esos artículos tampoco dicen lo contrario, que esas cosas que vi, leí y escuché no ayuden o impidan desarrollarla, más bien no las mencionan. ¿A qué se refiere este párrafo? Yo creo que más de alguna o alguno ha escuchado que, por ejemplo, los niños para que sean creativos hay que hacerlos pintar desde chicos, escuchar música clásica para que sean como más centrados, más ordenados, ¿ya? Pero no necesariamente es así, no necesariamente porque, o sea, hay visiones, no sé si teorías, pero visiones que dicen que sí, si un niño escucha música clásica va a tener mejor concentración, o si lee ciertos libros va a ser un mejor lector. Pero ¿qué pasa con los niños que no son educados de esa manera? ¿Son malos niños? ¿Están siendo mal educados? ¿Ya? Eso es lo que ella critica un poco. Después dice, esos artículos recomiendan poner al alcance de los niños, por ejemplo, libros como La Isla del Tesoro, de Stevenson, El Libro de la Selva, yo creo que lo han visto, ¿cierto? El Libro de la Selva ese de Mowgli, de Rudyard Kipling, adaptaciones de cuentos de Chekhov, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas, ese sí o sí lo conoce, ¿ya? El chamorro, este es el chamorro. ¿Ya? Aconsejan, chicas, chicos, en silencio lo audio, por favor. Uy, qué plan. Aconsejan hacerle escuchar a Debussy. Dile. Chicos, ¿Te estamos mando el intentando link? silenciar el audio, por favor. Cállate. Chicos, silencien el audio, si no voy a tener que silenciarlo yo. ¿Ya? Bien. Chicas, pueden poner en silencio su micrófono, están interrumpiendo. Así, bacana. Ya, por favor. Imagínate, me están Si no, no escuchando. puedo continuar, niñas. Ya, ahí sí. ¿Ya? Bien, aconsejan hacerle escuchar a Debussy, llevarlos a ver la flauta mágica y conciertos de grupos de música antigua, ¿ya? Como si escuchar esa música clásica fuera lo mejor, ¿ya? Eso es lo que está criticando esta autora. Me parece bien, son cosas lindas, finas, pero una lombriz oscura y mugrienta se retuerce dentro de mí y se pregunta si esas cosas no parecen pensadas para diseñar, antes que seres sensibles, seres capaces de sostener la clase de conversación que se escucha en un cóctel de embajada,
Qué notable la novela de Sándor Márai que acaba de publicarse. Notable. ¿Ya? ¿A qué se refiere ella ahí? A que en realidad está criticando el concepto de ser culto. ¿Ustedes qué entienden por una persona culta? ¿Qué se dice generalmente de una persona culta? O cuándo se considera culta una persona? ¿O qué te dice la sociedad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dice la sociedad sobre cómo debe ser una persona culta o comportarse alguien culto? Chicos, chicas, ¿cierto? Dice algo parecido a lo que plantea la autora, ¿ya? De que tiene que leer ciertos libros, escuchar cierto tipo de música, ¿ya? Pero ella piensa lo contrario, que no tiene por qué ser así. Si acotamos la sensibilidad a la sensibilidad literaria, nadie la desarrolló leyendo como yo lo hice cuando era chica. No solo, pero también todo aquello que suele llamarse mala literatura, ¿ya? Y ahí se refiere a los bestsellers. Bestsellers de, chicos, chicas, pongan en silencio su micrófono. Ya, de África febril y violenta, libro de Arthur Hailey, Aeropuerto, Hotel, la biblioteca de la casa de mis padres estaba repleta de libros así, que convivían con Pedro Páramo de Juan Rulfo, El perseguidor de Cortázar, la poesía de Sor Juana y Quevedo y Lorca. Ella da ejemplo de que sus padres eran personas cultas, pero ellos no leían solamente los libros clásicos, no leían los libros de la buena literatura, como los que ella nombra, sino que también leían libros de bestseller o lo último que había salido esta semana, y otras cosas. ¿Ya? También dice la obra completa de Horacio Quiroga, los cuentos de Bradbury y de Poe, de Edgar Allan Poe, ¿cierto? No había nada tan extremo como libros de Corín Tellado, hay que decirlo, ¿ya? Los libros de Corín Tellado son como novelas de amor, son como historias bien románticas, ¿ya? Pero sí de Frederick Forsyth, de Morris West, perdón, de Mario Puzo, todo eso circulaba entremezclado con historietas de aventuras de D'Artagnan, el Tony, Fantasía, Asterix y Obelix, El Corto Maltés, El Eternauta, La Pequeña Lulú, Víctor Hugo y Gabriel García Márquez. O sea, que en realidad la diversidad, dice ella, es mucho mejor que un solo tipo de texto. Después dice, la primera vez que decidí escribir algo fue después de leer La Noche de los Tiempos de René Barjavel, un mega bestseller de la época que en términos de estimulación fue el equivalente a una sobredosis tóxica. ¿Qué quiere decir ella? Que a veces, porque nos digan que ese libro es muy bueno o es un clásico, puede que en realidad no les guste o que realmente no les llame la atención. ¿Ya? Y eso no es malo, simplemente no va con los gustos de uno. ¿Ya? Yo leí a Kipling, Mark Twain, Poe, Quiroga, pero también del Reader Digest, ¿cierto? Que era una revista típica de hace un par de años atrás, y lo hacía con la misma naturalidad con que se escuchaba a Serrat, José Luis Perales, Abba, Wagner, Beethoven, María Elena Walsh y Les Luthiers. O sea, ¿cierto? Ahí habla que lo mismo pasa en la música, lo mismo que en la literatura, ¿ya? Y con lo que veía películas de vaqueros, de Orson Welles y de los Hammer. Nadie más hacía eso, todo el mundo desarrolló su sensibilidad leyendo a Shakespeare para niños. Esa, nuevamente, está haciendo esa crítica, ¿cierto? Cada vez que leo esos artículos que aconsejan iniciar a los infantes, a los niños, ¿cierto? En la literatura, con la historia interminable de Michael Ende, ¿cierto? La historia interminable es la historia sin fin, donde aparece como ese dragón grande, ¿cierto? Ese libro que está nombrando ella. O en el cine con la película encantadora El viaje de Chihiro. ¿Lo han visto? El viaje de Chihiro. ¿Lo han visto o no? Está en Netflix, lo pueden ver igual. Me recuerdo a mí misma en el cine aullando de placer con el hombre cobra y sentada a la mesa en la cocina de mi casa, la nariz hundida en la novela de James Bond de Ian Fleming. ¿En qué consiste el gusto por leer o escuchar música o de ir al cine, sino antes que nada en ese ensimismamiento total, en ese borramiento del mundo? Ella ahí dice que el buen gusto, o el gusto por leer, por escuchar música o ver películas, no nace de leer o ver buenas películas o leer un buen libro, sino de la disposición que tengamos a eso, ¿ya? Y se puede obtener y desarrollar eso a los 9 años leyendo a Chekhov, o sea, leyendo libros de autores connotados, ¿realmente se va a desarrollar? Ella dice que no, o sea, que en realidad es torturar a los niños si lo hacen leer libros tan pesados cuando son chicos, ¿ya? Sí, pero les pasa a pocos. La sensibilidad es un músculo que se entrena, ya hay que empezar de a poco. Y empezar a entrenarlo con una rutina para atletas puede aniquilar las ganas para siempre. O sea, hay que empezar de a poco a incentivar el gusto por la lectura, por las películas, por la música.
podía ver esa sensación de impotencia y fracaso en el rostro de mis compañeros de colegio, cuando tocaba leer, por ejemplo, a Góngora. Góngora es de esta poesía del siglo de oro, que es una poesía súper pesada, ¿ya? Gente que nunca se había topado con un poema, se encontraba de pronto con esa salvajada, ese retorcimiento sublime, quedaban humillados, abominaban la poesía para siempre jamás. Eso, claro, y eso le puede pasar a varios o a varias, que a veces no les gusta algo porque, o no les gusta leer un texto porque simplemente le ha tocado leer libros que no son de su interés o que no les llaman la atención o son muy pesados. Supongo que es poco correcto decirle a un padre que para que su hijo lea, lo mejor que puede hacer es regalarle una pila de cómics y otra de los buenos y viejos bestsellers de los años 70. Sí, cierto, acá ahí habla de que hay formas para acercar las letras, la literatura. ¿Ya? Los cómics, ¿por qué? Porque los cómics, que ustedes saben, yo creo que han leído algunos, son mucho más rápidos de leer, son más entretenidos, vienen con imágenes, entonces a veces una buena forma de acercarse a la lectura. Supongo también que subyace el temor a que si un chico empieza leyendo a Morris West, permanezca leyendo a Morris West toda la vida. Ese no debería ser en principio un temor. Alguien que lea a Morris West toda la vida puede pasarlo supremamente bien, mucho mejor que alguien que no lee nada en absoluto. Pero además, quedarse toda la vida leyendo a Morris West no es lo que suele suceder. Ahí podrían leer algo de ese autor, así como para que conozcan, para que entiendan lo que decía la autora. De muy chica me atormentaba esta pregunta. ¿Cómo iba a darme cuenta por las mías de qué libros eran mejores que otros? Estaba claro que Bradbury, ¿cierto? Ray Bradbury, que escribe sobre ciencia ficción, no era lo mismo que Wilbur Smith, que Lovecraft no era lo mismo que Ian Fleming. Pero ¿por qué no eran lo mismo? Ahí está cuestionando, porque uno no, cuando empieza a leer, uno empieza a llegar a los libros que tiene más cerca. De a poco uno empieza a cultivar como sus gustos. Mis padres estaban ahí para aclarar las dudas. Eran críticos literarios con frases muy cómicas. Stevenson era bueno pero pesado. Dickens, ¿cierto? El de los cuentos de Navidad, de la Navidad pasada, Fantasma de la Navidad presente, pasada y futura, era medio lento, pero insistían en que yo me iba a dar cuenta sola, que con el tiempo iba a adquirir criterio propio, iba a desarrollar mi propia sensibilidad, o sea, que no hay que apurar a nadie, ¿ya? Y en efecto, muy pronto, libros que me habían parecido fascinantes empezaron a parecerme infumables, o sea, que los libros que alguna vez nos gustaron después nos pueden parecer súper aburridos, súper tediosos, ya, o sea, en los gustos no hay nada escrito. No funciona igual en todas las disciplinas artísticas. El método de consumirlo todo, lo bueno, lo malo y la basura, está, por ejemplo, muy bien visto entre los cineastas que para hablar de su prehistoria cinematográfica, de antes de hacer una buena película, suelen mentar con orgullo toneladas de cine clase B y películas que son el equivalente fílmico de Big Mac, o sea, de como una hamburguesa de McDonald's que está criticándole. Pero la gran mayoría de los escritores parece haber empezado a leer La montaña mágica de Thomas Mann, está haciendo referencia a que como si todos empezaran leyendo los libros de personas cultas. Para decirlo corto, un día a los 14 años yo llegué a Flaubert. Flaubert tiene un libro bien interesante que se llama Madame Bovary. Es bien interesante ese libro, bien, sí, es del realismo francés, pero jamás lo hubiera hecho si me hubieran obligado a empezar por él. O sea que a veces las personas llegamos solas a ciertos libros. Bien, antes de comentarlo, quizá el texto podría haberles parecido no difícil de entender, pero hay muchos textos que ella cita que a lo mejor no conocen. Cuando les pase eso, no es necesario que lean todos los libros que ella nombra, pero podrían aprovechar que tienen Google, ¿cierto? Podrían googlear algunos de los libros, de los autores que ella nombra, para que entiendan un poco mejor lo que quiere decir. ¿Ya? Bien, vamos a las preguntas. Y acá necesito que participen. ¿Ya? Dice, ¿piensa que existe una buena y una mala literatura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con que hay literatura buena o libros buenos? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan de eso? ¿Hay libros buenos o hay libros malos? ¿Qué piensan? Chicos, chicas, Yo creo que, bueno, denme un segundo, que se escucha cortado. Ahí sí, ahora sí. yo creo que todos los libros son buenos, pero depende de los gustos de cada uno. Ya, ya, bien. ¿Alguien más están de acuerdo o en desacuerdo? Me parece que había dicho algún compañero, pero no lo pude escuchar porque el audio estaba fallando. ¿Quién había dicho algo más? ¿Alguien más había opinado?
Ya, sí, cierto. Hay libros que, como dice la compañera, bueno, a ver, un libro que puede ser bueno para alguien, no necesariamente es bueno para otra persona, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, ¿qué consideran un libro bueno? Para ustedes, ¿qué sería un libro bueno o un libro que sí hay que leer? Chicos, solo se van a participar, necesito que enciendan el audio. Ya, un libro bueno, o un libro que les parezca interesante, ¿qué es lo que debe tener para ustedes, para que un libro los motive, o les llame la atención? ¿Qué debe tener ese libro para que realmente ustedes quieran leerlo? Chicos, chicas, ¿qué piensan ustedes para que un libro sea interesante de leer? Por ejemplo, que sea un título llamativo, que tenga una buena historia, o qué piensan ustedes, que desarrolle bien los personajes, que haya un conflicto, que haya drama, que haya ficción o ciencia ficción. ¿Qué para ustedes es un buen libro? Chicos, chicas, ¿qué consideran ustedes un buen libro? La idea es que de a poco vayan participando, ¿ya? Bien, después hay otra pregunta que dice, si piensa que hay obras buenas y malas, ¿cree que un escritor debería leer solamente buenas obras? ¿Un buen escritor se haría mal escritor si lee literatura que no es buena? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, para que una persona se convierta en buen escritor, tiene que leer necesariamente los libros clásicos, los libros canónicos, o también puede leer libros de bestseller, puede leer noticias de lo que pasa en la realidad, o solamente tiene que leer cierto tipo de libros. Esa es la pregunta que se hace ahí, ¿ya? Sobre qué es necesario leer y qué no. ¿Ya? Bien, acá sí o sí necesito que ustedes participen en esta pregunta. ¿Cuál piensa la autora que es la contribución de los bestsellers a las trayectorias literarias? ¿De qué sirven los bestsellers? ¿De qué servirá leer un bestseller? ¿Para qué sirve leer un bestseller? ¿Para qué servirá? Chicos, chicas, ¿para qué servirá leer un bestseller? Chicas, chicos, ¿para qué sirve leer un bestseller? Necesito que participen ahí. Por ejemplo, leer un bestseller eh, puede servir, por ejemplo, para incentivar el voto por la lectura, ¿ya? Porque es un libro quizá a veces no tan pesado, ¿ya? No sé si leyeron alguna vez los libros de Dan Brown, El Código Da Vinci, Inferno, o algún otro libro de él, o de alguna que sea de bestseller, o los libros de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, o de los libros de García Márquez también, Cien años de soledad, los cuentos también que tiene, ¿ya? Esos son libros de bestseller también, bueno, muchas veces también son clásicos, pero son libros de bestseller porque algo le llamó la atención a las personas. Por ejemplo, que hablaran de cierto periodo de la historia, que tuvieran una buena trama, ya, que los personajes les pasaran siempre cosas llamativas, ya, un libro que no fuera tan difícil de leer, ya. Bien, pregunta, dice, según la autora, ¿quién tiene mayor libertad para comunicar socialmente sus trayectorias, el lector o el cinéfilo? ¿Ya? Es decir, la persona que le gustan los libros o la persona que se dedican al cine. Eso estaba súper claro en este texto. ¿Por qué se inclinaba ella? Porque, ¿qué pensaba la autora que era más fácil ser libre en la parte de las lecturas o en el cine? ¿Qué decía la autora? La autora en realidad hablaba de que el cine, ¿cierto? Para los cinéfilos se le hacía mucho más fácil expresarse con libertad. ¿Por qué? Porque un lector que leyera ciertos libros, por ejemplo, cuando típico que critican a alguien porque le gusta salir, no sé, Coelho o Isabel Allende o libros de autoayuda, no se lo considera un buen lector, cuando eso no tiene por qué ser así. En cambio, una persona que se dedica al cine o que le gusta el cine, independiente de lo que vea, siempre de alguna manera no es mal visto. ¿Ya? Eso, intenta explicar eso también. Bien, no sé si quisieran acotar algo, comentar algo del texto, ¿ya? Algo, porque esas eran las preguntas, esas eran las actividades, ¿ya? Sería bueno que comentaran en relación a la actividad, ¿ya? Lo otro, recordarles que tienen que empezar a leer, ya deben haberlo leído, Altazor, ¿cierto? De Vicente Huidobro, ya que es un poemario, que lo tienen ya en Classroom, también está en internet, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta semana van a tener que empezar a trabajar con él, ¿ya? Viene ahora la evaluación formativa, ya esta semana, que se va a dividir en dos partes, ¿ya? Y van a tener la elección de hacer un booktube o un booktuber, ¿ya? Que es, vamos a ver la próxima clase en todo caso, pero que es crear un video, ¿ya? Donde ustedes hablen sobre el libro, ¿ya? Donde ustedes comenten qué les pareció el libro, qué les llamó la atención, lo vayan comentando, lo vayan como analizando, ¿ya? Lo vamos viendo en la próxima clase. Y si no les gusta, no les gustaría aparecer en video, grabar, qué sé yo, y hablar del libro, pueden hacerlo por escrito también en una crítica literaria. Van a tener las dos opciones, ¿ya? Cualquier opción que escojan va a estar bien, ¿ya? Pero sería interesante que hicieran ese desafío, ¿ya? Busquen, si no conocen el concepto de booktuber, que booktuber viene de youtuber, ¿ya? Que es una persona que tiene un canal de YouTube donde recomienda libros, o habla de libros, o de algún personaje que le haya llamado la atención, ¿ya? La idea es que era trabajar esta lectura de ahora, que era Altazor, trabajarlo con esa forma, ¿ya? O cualquier cosa me dicen, ¿ya? Si no hay preguntas, la clase quedaría hasta acá.
¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao, chao a todos, a todas. Ya, voy a ir cerrando sesión entonces. Chao, que estén muy bien.